Muy buenas a todos y bienvenidos a este espacio. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué es realmente el dinero que tenéis en la cartera? ¿Creéis que es solo un trozo de papel o una simple moneda? La realidad es mucho más profunda y fascinante. Hubo un tiempo, no hace tanto, en que cada billete, cada moneda, era una promesa sagrada. Una promesa de que ese papel representaba una cantidad real de oro, guardada a buen recaudo en la cámara acorazada de un banco. Y en cualquier momento podías ir y cambiar tu dinero por oro físico. Esa simple promesa era lo que le daba al dinero su poder. El dinero representaba oro y el oro representaba confianza. Una confianza que mantenía unidas economías enteras. Pero con el tiempo, esa promesa se fue volviendo cada vez más difícil de cumplir. Guerras, crisis y decisiones políticas fueron erosionando ese pacto dorado hasta que finalmente, en 1971, el presidente Richard Nixon apareció en televisión y con unas pocas palabras rompió el vínculo entre el dinero y el oro para siempre. He ordenado al secretario Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Ese instante desencadenó una reacción en cadena monumental. El precio del oro se disparó, la inflación se descontroló por completo y la deuda de Estados Unidos comenzó a crecer hasta el cielo. Desde ese día, el dinero ya no estaba respaldado por nada físico, sino únicamente por la confianza en las instituciones que lo imprimían. Así que la gran pregunta es, ¿cómo pasamos de un dinero respaldado por oro a uno respaldado por nada? Esa es la historia que quiero contaros hoy, porque la decisión de Nixon no fue un hecho aislado, sino el clímax de una saga de siglos sobre confianza, conflicto y poder. Para entender cómo funciona el dinero hoy en día, tenemos que volver al principio de todo. A lo largo de esta historia veremos cómo el dinero cambia de forma, conchas, sal, oro, petróleo, incluso instituciones, pero sin importar su apariencia, una cosa permanece inmutable. El dinero es un sistema construido sobre la confianza. Sin ella, no funciona, da igual cuál sea el bien que lo represente. La forma más antigua de dinero apareció con el sistema de trueque. Si tenías grano, lo intercambiabas con alguien que lo quisiera, como un zapatero que necesitaba comer. Pero aunque esto funcionaba a pequeña escala, era un desastre para grandes intercambios. ¿Y si el zapatero de, digamos, Toledo no quería tu grano? Para solucionar esto, la sociedad empezó a usar bienes como medio de cambio, conchas en África, sal en la antigua Roma o granos de cacao en el mundo azteca y maya. Pero fuera cual fuera el bien, el patrón era el mismo, tenía que ser escaso, duradero y reconocible. Con el tiempo, un tipo de bien se impuso sobre todos los demás, por sus cualidades únicas, los metales preciosos. Eran divisibles, portátiles y duraderos, revolucionaron el comercio, permitiendo que los mercados se expandieran, que los imperios comerciaran entre continentes y que el dinero tuviera un valor universal. Y entre todos los metales, uno brilló por encima del resto. Esto nos lleva a 1821, al auge del patrón oro. Para el siglo XIX, el oro se estaba convirtiendo en el estándar mundial. Y la pregunta es, ¿por qué el oro? ¿Qué tiene este metal? Pues es raro, pero no demasiado. Es resistente a la corrosión y es deseado universalmente en todas las culturas. En 1821, el Imperio Británico fue la primera gran potencia en adoptar formalmente el patrón oro, donde la libra esterlina estaba directamente respaldada por oro. La gente podía cambiar sus billetes por oro cuando quisiera. Con el tiempo, otras grandes economías como Francia, Alemania, Japón y finalmente Estados Unidos se unieron. A esto se le llama la primera ola de globalización moderna, porque el comercio, la migración y la inversión estaban anclados al mismo bien, el oro. El sistema era atractivo porque creaba estabilidad, limitaba la inflación y mantenía el valor. Los gobiernos no podían simplemente imprimir dinero sin fin. Daba simplicidad con tipos de cambio fijos y demostraba poder económico. Estar en el patrón oro te daba credibilidad. Y durante casi un siglo funcionó increíblemente bien. Pero solo funcionaba en tiempos de paz y prosperidad. En cuanto llegó la crisis, sus grietas empezaron a mostrarse. Al llegar el siglo XX, el oro estaba llegando a su punto de ruptura, y la razón fue la Primera Guerra Mundial en 1914. Cuando estalló la guerra, los gobiernos europeos necesitaban sumas ingentes de dinero para financiarla. Así que, uno por uno, los países suspendieron el patrón oro. Un ciudadano de Madrid o de París ya no podía ir al banco a cambiar sus billetes por oro.
Por primera vez en casi un siglo, el dinero no estaba ligado al oro, sino a las promesas de los gobiernos. Y claro, con el aumento del gasto militar, la inflación se disparó, las monedas perdieron estabilidad y las reservas de oro se agotaron. Pero para un país, la historia fue muy diferente: Estados Unidos. Lejos del conflicto, su economía permaneció intacta, y mientras Europa compraba comida, armas y suministros estadounidenses, su oro fluía a través del Atlántico. Al final de la guerra, Estados Unidos poseía la mayor reserva de oro del mundo. Después de la guerra, los gobiernos querían restaurar la estabilidad y volver al oro, pero el mundo había cambiado. Se había impreso demasiado dinero, la deuda se había acumulado y el oro estaba distribuido de forma desigual. Tras muchos intentos fallidos, apareció un nuevo sistema, el patrón de cambio oro. En lugar de que cada país tuviera su propio oro, solo unas pocas potencias clave como Estados Unidos y Gran Bretaña lo acumularían. Las demás naciones mantendrían sus reservas en esas monedas, que luego podrían cambiarse por oro. En la práctica, si Bélgica vinculaba su franco a la libra y la libra al oro, indirectamente, el franco estaba ligado al oro. Parecía que el mundo había vuelto al oro, pero por debajo el sistema era frágil y desequilibrado, y al entrar en los años 30 se derrumbaría. Esto nos lleva a 1933, cuando poseer oro se volvió ilegal en América. A principios de los años 30, el mundo estaba en caída libre. La Gran Depresión destrozó las economías, los bancos quebraban, el desempleo se disparaba y el comercio internacional se colapsó. El patrón de cambio oro se deshizo bajo la presión. Gran Bretaña lo abandonó en 1931 y muchos otros países la siguieron. Pero en Estados Unidos la historia fue diferente. Aún tenían las mayores reservas de oro, pero con el pánico, los ciudadanos corrieron a cambiar sus dólares por oro, llevando al sistema al borde del colapso. En ese momento, el presidente Franklin D. Roosevelt tomó la decisión monetaria más drástica de la historia estadounidense, la Orden Ejecutiva 6102, que ilegalizaba la posesión de la mayoría de formas de oro para los ciudadanos. Se les obligó a entregar su oro a la Reserva Federal, a cambio de billetes, bajo amenaza de multas o prisión. Fue un cambio radical. El oro pasó de las manos del pueblo a las cámaras acobadas del gobierno. Poco después, se aprobó una ley que transfería todo el oro al Tesoro de EE, prohibía el canje de dólares por oro y autorizaba al presidente a fijar el valor del dólar a un nuevo tipo mucho más alto, devaluándolo en un 40% y permitiendo al gobierno imprimir más dinero. Esta prohibición no solo se trataba de confiscar el oro, sino de reescribir la relación entre los ciudadanos y el metal precioso. A partir de ese momento, solo los gobiernos y los bancos centrales podían operar con oro. Mientras tanto, un cambio aún mayor se gestaba a nivel mundial, y en 1944, en Bretton Woods, el dólar tomó el control. Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba en bancarrota. Pero Estados Unidos era diferente, poseía 2/3 de las reservas de oro del mundo y una economía intacta. Con esa ventaja, Estados Unidos fijaría las reglas del nuevo sistema financiero global. Esas reglas se establecieron en la conferencia de Bretton Woods con 44 naciones. El objetivo, construir un sistema para un comercio estable. Y así funcionaba el nuevo orden. Los países vincularían su moneda al dólar estadounidense a un tipo de cambio fijo. Y el dólar, a su vez, estaría vinculado al oro a $35 la onza. Los gobiernos extranjeros podrían cambiar sus dólares por oro. En ese momento todos pensaron que funcionaría. El dólar parecía increíblemente creíble. Sin embargo, había un fallo fatal. La confianza del mundo descansaba en la disciplina de Estados Unidos. Y esa promesa, como el mundo aprendería, estaba construida sobre cimientos muy inestables. Lo que nos lleva a los años 60, cuando el mundo empezó a dudar de la palabra de América. La promesa era simple, $35 por una onza de oro. Pero en los años 60, esa promesa empezó a tambalearse. Estados Unidos estaba gastando cantidades astronómicas de dinero en la guerra de Vietnam y en programas sociales. Además, por primera vez, importaba más de lo que exportaba, enviando aún más dólares al extranjero.
Se imprimían más y más dólares mientras las reservas de oro eran finitas. El mundo empezó a preguntarse, ¿podría Estados Unidos cumplir su promesa si todos pedían su oro a la vez? El mundo empezaba a pensar que América iba de farol. Y en 1965, el presidente de Francia, Charles de Gaulle, lo dijo claramente. Acusó a Estados Unidos de tener un privilegio exorbitante. América podía imprimir dólares para pagar sus déficits, mientras otros países pagaban las consecuencias. De Gaulle tenía que el dólar se devaluara y el resto del mundo pagara el precio. Así que Francia comenzó a cambiar sus dólares por oro, enviando toneladas de vuelta a través del Atlántico. Otros países siguieron su ejemplo. Poco a poco, las reservas de oro de EEU disminuyeron drásticamente. En 1971, el dólar ya no era tan bueno como el oro. Los aliados estaban retirando sus fichas, y al presidente Nixon se le acababan las opciones. Y así llegamos al momento de la verdad, 1971, el Nixon Shock, el clímax de nuestra historia. El mundo exigía oro y Nixon se enfrentaba a una decisión imposible: defender el sistema de Bretton Woods y arriesgarse a perder todo el oro que quedaba, o defender la economía estadounidense y abandonar el sistema. Estaba atrapado, y el domingo 15 de agosto de 1971, Nixon comunicó su decisión. Con sus propias palabras, he ordenado al secretario del Tesoro que tome las medidas necesarias para defender el dólar contra los especuladores. He ordenado que se suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. El dólar ya no estaba ligado al oro. El mundo se quedó en shock. Los aliados europeos acusaron a EEU de traición. Los mercados se sumieron en el caos. En 1933, el viejo sistema estaba completamente roto y las monedas comenzaron a flotar frente al dólar, su valor determinado por la oferta y la demanda. El mercado global se transformó. El dinero ya no era una promesa respaldada por oro, sino dinero fiat, respaldado únicamente por la confianza en el gobierno de Estados Unidos. Poco después, junto con otros factores, EEU entró en una década terrible, los años 70. La inflación estaba fuera de control, el precio de todo subía sin parar mientras los ahorros perdían valor y los salarios se estancaban. Esto, combinado con un alto desempleo, creó la estanflación, algo que los economistas creían imposible. Y por si fuera poco, llegó la crisis del petróleo de 1973. La OPEP impuso un embargo a EEU, cuadruplicando el precio de la gasolina. Con todo este caos y sin el oro, América necesitaba un nuevo ancla para mantener el dólar como moneda mundial. Y en esa crisis la encontraron. El petróleo, no el oro, se había convertido en el bien más poderoso del mundo. Esto nos lleva a 1974 y al nacimiento del petrodólar. Para restaurar la fe en el dólar, EEU llegó a un acuerdo con Arabia Saudí. El pacto era simple. Arabia Saudí vendería todo su petróleo en dólares e invertiría sus ganancias en bancos y bonos del Tesoro estadounidense. A cambio, EEU proporcionaría protección militar. El dólar se convirtió en la moneda del petróleo, asegurando su lugar como divisa mundial, porque todos los países necesitaban petróleo y, por tanto, todos necesitarían dólares para comprarlo. Se creó una demanda artificial, global, que le dio una segunda vida al dólar. Pero en casa, la inflación seguía siendo un problema gigantesco, llegando a los 2 dígitos. Fue entonces cuando Paul Volcker, el nuevo presidente de la Reserva Federal, declaró la guerra a la inflación en 1979. Subió los tipos de interés a más del 20%. Pedir un préstamo se volvió imposible. A corto plazo fue doloroso. El desempleo se disparó y el país cayó en su peor recesión desde la Gran Depresión. Pero ese dolor funcionó. Para 1982, la inflación estaba controlada, el dólar se estabilizó y la fe en la moneda estadounidense se restauró, preparando el escenario para una nueva era de dominio financiero en los 80 y 90. A mediados de los 80, el dólar volvía a ser fuerte. El sistema del petrodólar aseguraba la demanda mundial y el shock de Volcker acabó con la inflación.
Con la caída de la Unión Soviética, el dólar se convirtió en la moneda global indiscutible. Si Japón y México hacían un trato, era en dólares. Pero mientras esto era bueno para EEU, otros países, especialmente en América Latina, se endeudaron masivamente en dólares. Cuando los tipos de interés subieron, sus deudas se volvieron impagables. Al mismo tiempo, Estados Unidos empezó a desarrollar malos hábitos, déficits comerciales masivos y una deuda nacional creciente, porque el mundo no tenía más remedio que seguir comprando dólares. Así que aunque el dominio del dólar parecía una fortaleza, también era un sistema frágil. Los problemas de América podían convertirse rápidamente en los problemas de todos, y esa prueba llegó en 2008. En los 2000, el dólar parecía imparable, pero en 2008, la crisis financiera global expuso la fragilidad del sistema. El mercado inmobiliario estalló, los bancos colapsaron y millones de personas perdieron sus hogares. Fue la primera prueba real del sistema fiat basado únicamente en la confianza. Si el dinero no tenía ancla, ¿podría sobrevivir al peor pánico financiero desde la Gran Depresión? Al principio, parecía que el mundo abandonaría el dólar, pero ocurrió lo contrario. Los inversores huyeron de otros activos y corrieron a comprar dólares y bonos del tesoro. El dólar se fortaleció durante la crisis porque era visto como el activo más seguro en medio de la tormenta. La Reserva Federal imprimió billones de dólares para rescatar la economía, y otros países siguieron comprando deuda estadounidense porque, por muy defectuoso que fuera el dólar, no había alternativa. Era demasiado grande para caer. Y hoy, en 2025, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo caerá el próximo imperio? Hemos llegado al final de nuestro viaje. El dólar sigue siendo la moneda mundial. Sin embargo, con la deuda en aumento, rivales cada vez más fuertes y nuevas tecnologías como las monedas digitales, la pregunta persiste. Si esta historia nos ha enseñado algo, es que todo sistema monetario, ya sean conchas, oro, petróleo o papel, acaba por romperse. Es una garantía. La verdadera pregunta es ¿cuándo? Y la respuesta es que nadie lo sabe. Quiero dejar claro que no soy un experto en esto, simplemente un apasionado de la economía que se ha sumergido en este tema. Y como tal, quiero compartir mis 3 grandes conclusiones de todo esto. Primero, América ha tenido una suerte increíble. Al investigar estos temas, me doy cuenta de la enorme suerte que ha tenido Estados Unidos. Suerte en el momento oportuno, alzándose mientras Europa caía. Suerte en su geografía, protegida por océanos. Suerte en sus guerras, donde cada conflicto que debilitaba a otros la fortalecía a ella. Esa suerte ha jugado un papel tan importante como cualquier estrategia. Segundo, cosas que nunca han pasado antes pasan todo el tiempo. La mayor lección de esta historia es cómo el dinero cambia de formas que nadie espera. Nadie pensó que el patrón oro colapsaría. Nadie imaginó que se prohibiría a los estadounidenses poseer oro. Nadie predijo que en 1971 se rompería el vínculo con el oro para siempre. La historia nos muestra que los mayores cambios financieros son los que nadie ve venir. Y finalmente, el dinero siempre será un culebrón, una telenovela. Si algo demuestra esta historia, es que el dinero nunca es aburrido. Es un drama lleno de conflictos, ganadores y perdedores. Desde fiebres del oro hasta pánicos bancarios. Desde discursos presidenciales hasta crisis petroleras. Y la razón es simple. El dinero no es solo papel o metal, es confianza humana. Y donde hay confianza humana, siempre habrá miedo, codicia, política y traición. Así que preparad las palomitas, porque la telenovela del dinero continuará hasta el fin de nuestros días. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya parecido interesante. Si es así, dadle un me gusta y suscribíos para más análisis como este. ¡Hasta la próxima!